Jesús. Amado Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque eres bueno, eres Dios, que eres santo y para siempre tu gran bondad y tu gran misericordia. En este día, Señor, nos ponemos en tus benditas manos y te pedimos que obres en nosotros un milagro de victoria y nos des de tu ayuda, de tu palabra, de tu gracia y de tu paz, e infundas ese aliento de vida en nuestros corazones para que podamos ser luz y resplandor de tu gloria en esta generación, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a estar en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6. Y vamos a ver este punto que es fundamental. Quise buscar cómo 6.1. 6.1 y 2. 6.1 y 2. Cómo ir avanzando en el código y me brinqué 2-3 puntitos, pero quiero llegar, para mí es bien importante. Segundo de Samuel, capítulo 6.1 y 2 dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Los filisteos tienen problemas con la presencia de Dios, no la soportan, no la toleran. Pero aquí hay algo bien importante. David, desde que llega vamos a decir, al gobierno, desde que David se hace rey, que entra al palacio, él tiene la intención de regresar el arca a Jerusalén, porque el peor error de la administración pasada fue perder el arca. Si el mayor potencial que tengo como rey, como hijo de Dios, es el arca de la alianza, porque ahí está la presencia, porque ahí está lo que me da la fuerza y el poder, estos la pierden. Entonces se llevan el arca los filisteos, y el reinado, por decirlo así, de Saúl es un reinado estéril, no tiene la fuerza de Dios, no tiene el poder, no tiene a Dios. Y ¿qué hace David? En cuanto llega a la silla, lo que hace es: quiero el arca en Jerusalén otra vez. O sea, su primer propósito de su mandato es regresar el arca a Jerusalén, porque sabía que el arca garantizaba la presencia de Dios obviamente en su cultura judía. Entonces el verdadero liderazgo comienza con un propósito, no con un plan, que muchas personas se confunden en estas cosas. Entonces el verdadero liderazgo empieza con un propósito. Está expresado, por supuesto, en una visión. Si no hay visión, no hay liderazgo. Obviamente la visión es la que enuncia cuál es el propósito de mi destino, versus un plan, que normalmente es lo que hace la gente, hace un plan. Y el plan está bien, pero va después de la visión. Primero es la visión, primero es el propósito, primero es para qué nací, primero es por qué existo, primero es a dónde voy, primero marco la ruta, porque si no sé a dónde voy, por más que haga planes y planes y planes, no sé a dónde voy a llegar. Entonces el Saúl, que es el antecesor y es con quien comparamos dos liderazgos, Saúl es un tipo que llega y hace planes, empieza a meter sus planes al gobierno de Israel, y lo que hace es buscar derrotar a los filisteos, a ganar la guerra como de lugar, hacer una guerra que no tenía por qué haber hecho para empezar, porque lo que él tenía era el hambre de poder. Si logro ganarles a entonces me voy a hacer la potencia mundial y voy a tener el poder del mundo, que le importa mucho a los poderosos ser el más fuerte, ser el más rico, ser el que tenga más. Nuestras guerras actuales son por poder. O sea,
¿Para qué quieren los energéticos los gringos? Pues para seguir produciendo armamento y para seguir teniendo el poder. O sea, es el poder lo que corrompe al hombre. Y eso es lo que tenía Saúl. Saúl arranca su gestión con planes de poder, que quiere establecerse sobre toda la gente y poner el control él y ser el mandamás de todos, pero se equivoca, porque el plan sin visión no sirve para nada. No sé, es como si alguien te pregunta a dónde vas y tú le dices no sé. La visión marca la dirección, marca la intención, por eso es un propósito. Tengo que tener un propósito y esto no es solamente si soy líder, tengo que tener un propósito si soy un ser humano, porque ¿a dónde vas? ¿Qué va a pasar contigo si no sabes a dónde vas y ya tienes 15 años en adelante y no sabes a dónde vas? Que es cuando más o menos uno anda decidiendo. En mi casa, en su casa, mi familia quería que yo fuera contador público y todos decían contador público cuando yo iba a egresar de la preparatoria. Y entonces era fuerzas, porque mi hermano Raúl ejercía un poder coercitivo, ¿verdad? Él decía esto se hace y esto se hace y no había manera de que alguien dijera que no. Entonces lo que yo hice fue salirme de la casa y largarme, irme para poder estudiar lo que yo quería conforme a mi propósito, porque no voy a hacer lo que no soy. O sea, cada persona tiene que entender, nací con un destino donde tengo características. Hay cosas que me apasionan y hay cosas que no me interesan. Hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer por más que lo intente y por más que quiera y por más. Toda mi vida he estado estudiando un instrumento y es toda mi vida. Y por más que aprendo, se me olvida y no puedo tocar un instrumento. No tengo el don. Si no está el don, no puedo poner mi visión en algo donde no hay dones. La visión, el propósito de vida, va acompañado de mis características que bíblicamente son los dones y los talentos que Dios me dio para vivir, porque no me mandó a la guerra sin nada. Tengo dones, tengo talentos, tengo cosas. Entonces voy a ir conforme a mi don a revisar qué plan de vida, qué proyecto, de vida puede encajar en mí para poder tener un propósito. Entonces el primer propósito de David le gustó a Dios. El primer propósito de David es regreso a la presencia de Dios a Israel, regreso a la presencia de Dios a Jerusalén, que era lo que habían perdido. O sea, los otros se meten en una guerra, les quitan lo más valioso que tenían. El rey de los filisteos dijo, cada vez que estos salen con el arca nos ganan y vienen, nos ponen unas bailadas, les quitemos el arca y los vamos a dejar estériles. Les quitaron el arca y empezaron a vencerlos. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. Recordar que Cristo no había muerto por nosotros. Ahorita yo soy el arca viviente. O sea, yo tengo la presencia de Dios. Por lo tanto, a donde yo vaya, hay presencia de Dios y se establece, porque yo tengo la presencia de Dios y tengo una convicción. Necesitamos liderazgo con convicciones firmes, para que no te rajes en el momento de la visión, para que no te rajes en el momento de hablar y de testificar donde quiera que estés y con quien estés. Pues si no hay convicciones no vamos a poder tener un liderazgo efectivo. Entonces ellos les quitan el arca y empieza el pueblo de Israel empieza a perder todas sus batallas, empieza a ser degradado totalmente. Y cuando entra David al reinato, el propósito de su vida, y él así lo manifestó hasta el último momento, fue regresar la presencia de Dios a Israel, regresar la presencia de Dios a Israel, volver a tener la presencia de Dios, porque cuando logró tener el arca, entonces no cambió la visión, porque no era solamente tengo el arca y me muero. No cambió la visión, sino que un día tiene el arca a un lado y dice, yo vivo muy a gusto en mi casa, pero el arca está ahí, entonces voy a construirle a Dios una casa, voy a hacer un templo, para poner la presencia de Dios en un lugar digno. O sea, en la onda de David era Dios, David estaba con Dios a todo.
estaba enamorado de la presencia de Dios, era un gran adorador y quería tener como fundamento principal de su vida y de su reinado la presencia de Dios. Entonces dice, voy a hacerle un templo a Dios. Y cuando Dios se da cuenta de las intenciones de David, le dice, tú no puedes hacerlo. Tú ya te manchaste de sangre. Tú ya eres un hombre que ya has pasado por tantas cosas que ese lugar no sería santo. Pero te prometo que voy a dejar que uno de tus hijos haga el templo. Y Salomón construye el majestuoso templo de Salomón, que todavía en cualquier enciclopedia que abras ha sido la obra arquitectónica más maravillosa que te pudieras imaginar, porque estaba hecho con todos los lujos y con todo lo que te puedas imaginar de grandeza, porque tenía pilares de oro y tenía piso de oro, ya tenía cosas extraordinarias, porque había un derroche de riquezas, porque la presencia de Dios estaba ahí. O sea, si no hay presencia, no hay prosperidad. Va a haber migajas. Si no hay presencia, no nos levantamos, no caminamos, no vamos hacia adelante. Entonces, él nunca pierde la visión, porque la visión no se cambia. La visión debe de permanecer. El propósito de mi vida debe ser siempre el propósito de mi vida. ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué voy a hacer con los años que me quedan por vivir? Tengo que tener mi ruta. Si no hay esa ruta, entonces das pataditas y no llegas a nada, no logras nada. Y pasan los años. Después de cierto tiempo uno tiene la sensación de que he logrado, que he hecho. Aun cuando tienes visión, tienes esa sensación. Yo he tenido eventualmente momentos en los que digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué he hecho? Pues todavía cuando empezó la pandemia, yo de pronto estoy frente al celular, predicando. Ya no como estoy acostumbrado, digo, esto nos cambió todo. Nos rompió el crisma, frente al celular. Y digo, ¿qué he hecho? ¿Y ahora qué va a ocurrir hacia adelante? Porque la visión se encuentra con un muro que la topa y estoy frente ahí y termino ese día y me arrodillo y le digo, Señor, esclaréceme, yo tengo una visión. Si mi visión está en enseñar a amar a los hombres como yo te amo, y si mi visión es el establecimiento de tu reino sobre la tierra, ahora estoy frente a un celular. Y entonces ocurrió un efecto bien curioso. Los hijos no se conectan. La mayoría de las personas que se congregaban aquí no se conectan muy pocos, pero se empezó a conectar un montón de gente, se empezó a meter un montón de gente, y entre ellos empezaron a ver personajes, gente que yo le compartí el evangelio hace 15, 25 años, y que me empiezan a decir, tú llegaste y produjiste ese tope en mí, o sea, me cambiaste la ruta del destino, me modificaste, y Dios me empieza a sanar el corazón en el sentido de qué voy a hacer, porque me doy cuenta que con el paso del tiempo la obra que hemos realizado no fue estéril, está produciendo y está produciendo, ya produjo congregaciones. Me doy cuenta que hay congregaciones que se dan en un punto de partida, de un día haberle dicho a una persona, recibe a Jesucristo. Recibe a Jesucristo, sin Él no eres nada, no vas a lograr nada. Y entonces otro efecto que se da es un efecto multiplicador. La congregación en línea creció, se multiplicó, ya es más del doble. Ya no es la pequeña página que tenía 3,000 seguidores, ahora ya va para 7,000 y sigue creciendo todos los días, porque estamos caminando en el propósito, aunque las cosas hayan cambiado en el plan, porque los planes se pueden cambiar. O sea, no está resultando las cosas, cambia el plan. Cambia acá, cambia las metas, cambia los objetivos, cambia la forma, cambia las estrategias, cambia lo que tengas que cambiar de este lado, acá no cambia nada. O sea, en la visión no cambia nada. Yo sigo siendo lo que soy. Aunque un día les decía, si ya no puedo hablar, escribo.
O sea, pero la visión no va a cambiar, porque no puedes cambiar lo inamovible. Porque si cambias la ruta cada rato, pues imagínate de dónde vas a llegar. A ningún lado. Es como si te subes a un autobús y te bajas cada esquina y te subes al otro y te bajas y te subes y te bajas. No vas a llegar a ningún lado. Acá no cambia nada. David nunca cambió el propósito. David siempre se mantuvo aquí. Falló, fracasó, le fue mal, hizo cosas incorrectas. Sí, pero se mantuvo siempre en su visión. En su visión, en el gran propósito de su destino. Es importante el propósito. Sin él no podemos. Entonces, cuando el pueblo pierde el arca con los filisteos, pierden el sentido de propósito, lo que eran. Cuando Dios funda Israel, les dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su rey y ustedes van a ser a las personas en las que yo voy a gobernar sobre la tierra. Pero ellos pierden el arca y pierden el propósito del destino, y entonces cuando no tienes destino estás como hoja que lleva el viento. Le dicen a Dios, le dicen, perdón, al profeta: danos un rey para que gobierne sobre nosotros y podamos ser como las demás naciones, porque ya no tenemos identidad. Sin el arca no había identidad, sin la presencia de Dios no eran nada, eran un montón de gente ahí desorganizada. Entonces piden rey, Dios les da a Saúl, porque ellos querían ser igual que las demás naciones. Y si algo tienes que entender es que el día que decidiste recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, también renunciaste a ser igual a los demás. Pero no podemos ser igual a ellos, no porque seamos más ni menos, porque hemos decidido ir por un complejo, o no sé cómo llamarle, de principios y valores que no tienen nada que ver con los principios y valores que se mueven allá afuera. Que esto es otra cosa. O sea, el día que yo decidí, empecé a ver cómo a la par estaba renunciando a todas las cosas que operaba antes de llegar a Jesucristo, y cuando acepto ser pastor me di cuenta que había que matarlo todo, que no, y tardé años. O sea, no fue una decisión de hoy termino con todo y mañana ya soy pastor. Tardé muchos años. Tenía otro estilo de vida, tenía otra calidad de vida, tenía mucho que perder, entre comillas, en lo físico, material, y pagar el precio me costó años de decidirlo, porque no lo decides en un día, que es otra cosa en la que tenemos que aprender, que cuando haces el plan, lo que estás haciendo es los procesos, como una escalera. Siempre me han gustado las escaleras, porque las escaleras te trasladan. O sea, vas escalón por escalón, pero llegas al otro piso. Y luego la sigues y llegas al otro piso. Como una escalera. Los objetivos de vida son como una escalera. Ayer decía, ¿cómo? Yo gané un premio nacional de calidad con un seminario que se llamaba La máquina para enseñar o cómo tragarse una naranja. Así se llamaba. Y cuando yo lo registré en el Instituto Nacional para la Calidad, no querían el título. Me decía la persona, es que usted no es serio. Yo le digo, no, así le va a poner es mi curso, no el suyo. Es mi seminario. Y ese es el nombre que tiene. Sí, dice, pero mire todos los demás, excelencia para esto, liderazgo del siglo XXI. O sea, tenían nombres serios y usted está diciendo cómo tragarse. Ah, ¿y esto cómo se llama? O sea, tuve que pelearme y luego fui a otra instancia porque no aceptaban el nombre. Pero una vez que aceptaron que yo logré colocar el nombre fue lo que jaló a la gente. En mi conferencia traían eran unos de esos programas de mano enormes, los doblaban, los hacían tamaño carta, pero se extendían, eran una sábana doblada, y toda la gente decía, ¿vas a ir al de tragarse la naranja? Van a ir al de tragarse la naranja. El día de mi conferencia estaba abarrotado, no cabía un alma. Afuera estaba la gente y los organizadores, oigan, pero los otros salones, esto en el World Trade Center en la Ciudad de México, los otros salones, hay más conferencias.
es que queremos ver al que va a tragarse la naranja. Y yo todavía llegué con una naranja que puse en la recepción, y en la mesa del orador tenía naranjas. Les quería enseñar a eso, y la gente va más a eso que a cualquier otra cosa. Ahí me di cuenta que acá hay que trabajar los procesos y hay que trabajarlos con estrategia. Todo esto lo tenía David. O sea, plan, procesos, estrategias, para que haya un sistema que funcione, para que llegue, porque leí de Napoleón Hill. Napoleón Hill escribe un libro y él sabe que tiene un bestseller en sus manos y lo edita, pero el libro se llamaba, tenía un nombre muy raro, Estrategias Financieras de no sé cuánto. Por ahí en el mismo libro está el nombre, y no vendió nada. Y entonces un día está triste, lloriqueando, y le dice a su editor, ¿sabes? El problema no es el libro es muy bueno. El problema es el nombre. Y entonces le puso, Piense y hágase rico. Y escribe un bestseller. Era el mismo libro. Lo único que le cambió fue el nombre. Por eso yo empecé a poner nombres curiosos. El nombre jalaba más gente. Y entonces, una vez que ya tienes la gente, decía yo, es mi oportunidad y no la voy a perder. No la voy a perder. Una vez que ya tenía aquel montón, decía yo, ya tengo reunida la jauría, ahora voy a darle con todo a la estrategia. Porque ya los tengo. Los logré jalar. Así logré jalar 7 veces. A la 8ª ya no participé, ya era por arrogante. Ya iban la Secretaría del Trabajo, Héctor, tu registro. Llegaban aquí, yo tenía oficina en López Cotilla, y venía el delegado federal del Trabajo a mi oficina. ¿Qué pasó con tu registro? Dice, ya viene el Premio Nacional, tú no te has registrado, no voy a participar. Ya sabía que iba a ganar. Le digo, ¿para qué quieres que participe? Deja que gane otro. Deja que gane otro. Es que hay veces nos falla una u otra cosa, pero si algo está bien cimentado en una base, no falla. Ahora lo tienes que revestir con. David tenía un propósito y después hizo su guerra estratégica, hizo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer es lo que tenía que hacer, hasta simular se lo quitó en el mismo campamento de los filisteos. Se simuló ser un tarado para poder sobrevivir, porque ya tengo la visión y la meta, y voy a llegar a mis metas, voy a cumplir el propósito de mi vida a lo que tope, porque ya la tengo. No hay nada más poderoso que una persona sepa la razón de su vida, el propósito de mi destino. De hecho, el libro de Ricky Warren es bueno, nada más que Ricky Warren es como los fariseos. Jesucristo dijo de los fariseos, hagan todo lo que dice, pero no todo lo que hacen. O sea, lo que hacen está en contra de lo que dicen. Los fariseos decían una cosa y hacían otra cosa. Pero ese libro se llama Tenga una vida con propósito. ¿Alguien alguna vez lo tuvo? Un día te dije, cuidado con la literatura, pero es por la incongruencia. Pero es un buen libro para entender esto. Una vida con propósito. Una vida con propósito. Por ahí me llegó. Les voy a mandar para que lo... Ricky Warren. Porque cuando llegué me dijo que no lo leyera y ahora me dice. Es que tenía que decir esto. O sea, vamos a leerlo entendiendo que hay una esencia. Todos tenemos una esencia. Cuidado con esa esencia. Solo voy a tomar la herramienta y voy a aplicar la herramienta. Pero ya sé, más un profeta sabe que aún cuando estoy frente a una persona, esa persona va a dejar ahí parte de su esencia y yo tengo que reprenderla y tengo que quitarla porque a lo mejor no me conviene. Entonces, en este momento es propicio decirse, porque tengo que entender que lo primero que tengo que hacer en la vida, y eso lo tendríamos que enseñar desde pequeños a los niños, tendría que haber un trabajo muy fuerte
en el sistema formativo de la nación, en los niños, para poder ayudarles a descubrir el propósito de su destino. O sea, los departamentos de educación vocacional, donde el niño se descubre, donde ve sus talentos, donde ve sus recursos, con qué vengo equipado, ahí le tendrían que dar mucho, porque tenemos un montón de gente equivocada en la calle, un montón de gente equivocada. Yo gradué un montón de gente que no se dedica a lo que estudió y que me costó trabajo, y que en la universidad yo decía, ¿por qué estás haciendo aquí, mano? Lárgate de aquí. O sea, no haces nada. Sí, tenía uno que era incluso amigo de Juan Carlos ahí en la universidad, y llegaba con la lana. Es que ¿por qué tú no? Si todos me han apoyado, decía. O sea, él no decía han aceptado el moche, él decía, todos me apoyan, ¿por qué tú no me apoyas? Le digo, ¿pero qué tengo que apoyarte? O sea, no quiero apoyarte ni que tú me vengas a ensuciar mi escritorio. No es tu destino. Ponte a vender algo. Eres muy buen negociante. Y así mucha gente. O la chava que llegó y me dijo, estoy dispuesta a todo para doctor. A todo, le dije. Sí, a todo. Y ya venía desabotonándose. Le dije, ¿estarías dispuesta a estudiar? No, pero no pongas a estudiar. O sea, no querramos ganarle a la vida con trampas. Ganarle a la vida con astucia falsa. Hagamos las cosas como deben de ser. Trabajemos con ética. México necesita liderazgo. Hice una, acá en el pueblo pide rey, lo que hace Saúl es imponer reglas, pone impuestos para financiar su guerra, porque las guerras es lo más costoso que hay en la vida. Una guerra es lo más caro que hay en la vida, tienen un precio muy alto, y estoy hablando literal de feria. Pero nunca se interesó por el arca, nunca se interesó por las cosas por las que tenía que interesarse. Entonces, yo me hice una pregunta, ¿cuál es la crisis de México? Porque la crisis de México no es financiera. O sea, México tiene dinero, y mucho. Lo han estado, o sea, cada año ve este país. Cada año lo quitan, le quitan y siguen saliendo dinero. Este país es uno de los países más ricos del mundo. No sé. Lo saquearon los españoles, lo saquearon los franceses, lo autosaquearon casi 100 años, lo siguen saqueando y sigue habiendo lana. Sí. Pero tú acabas de decir dos cosas bien importantes. Una, que la pandemia obliga a utilizar una estrategia en la cual te conviertes en maestro virtual. Amén. Y consigues tener más adeptos. Hay gente más interesada porque tienes acceso a una audiencia mayor. Pero eso no cumple con el propósito de la enseñanza cuando es vivencial. Es correcto. Tú lo dijiste, David hacía lo que tenía que hacer, hasta fingió hacerse loquito para no perder su visión y conseguir su propósito. Entonces, yo entiendo que las cosas, no sé si utilizar el término antiguo porque no viene, pero sí las cosas van a tener que acomodarse para causar un efecto. En nuestro país tenemos un gran problema. El primero es económico. Estamos convirtiendo este país en un país de pobres. Nos estamos convirtiendo en pobres. Y hay algunos pocos que les conviene. Ahorita lo veníamos comentando. Ellos son maestros como tú. Y Juan cada vez ve que su plataforma es más desairada. Entonces, no es el mismo efecto cuando vas a la obra y les enseñas cavando un pozo, cómo hacer una cimentación, a decirles, no les interesa igual. Yo creo
que nos vamos a tener que acomodar a venir a la congregación con tapabocas, pero a venir, Sí. los que tenemos que venir, Sí. aunque se resiste el gobierno, porque De hecho, ya estamos aunque, hoy estamos sin permiso. aunque se oponga No, el bien. gobierno, aunque se oponga el gobierno, tú dijiste que hay que culturizarnos. Ok, nos adaptamos a esta nueva forma, pero no nos rendimos ante Las circunstancias. ahorita a Alfaro le conviene. Te lo planteo así. Ayer estuve con Tony y veo la fábrica, es un hospital. No, yo no había, hace mucho que no había ido a la fábrica, es un hospital. Y él no me dice que tenemos la oportunidad de causar un efecto en nuestro estado con los cubrebocas que él produce. En realidad, a lo mejor su interés es causar un efecto positivo, pero al gobierno no le conviene. Miren, Tenemos una cita pendiente, pero él está muy ocupado en otras cosas. Pero a lo que voy es, alguien me manda una foto de los cubrebocas con un logotipo donde viene Walt Disney. Tony ya le está vendiendo Walt Disney. wow. ¿Tú crees que necesita venderle al gobierno de aquí? No, económicamente no. Pero A estos les conviene. Y yo le digo ayer, oye Tony, me meto a Amazon y venden cubrebocas. Y te venden uno que dice triple capa. Y te lo venden, te lo disfrazan. Hay un paquete de 200 y hay un paquete de 400. Y el paquete de 200 vale 17,000 pesos. Y el de 400 vale 21,000 o qué sé yo. Y yo saco las cuentas, digo, cada cubrebocas vale casi 60 pesos. Yo creo que Tony, no le he preguntado cómo los vende, pero estoy seguro que los vende menos de 30 pesos cada uno. Y digo, ¿eso de veras les habrá interesado? Creo que mandaron un inspector y salió emocionado. Pero si nos dan la cita y yo voy a tener que ir porque yo fui el que la promoví, a ver si me aguanto el hocico de no decirle al Alfaro lo que pienso de él. No, Hay que aguantar. Tienes que aguantar. si no, ni vayas. Es que mira, Sí, tienes que aguantar. es un país de rico poblado por pobres. Ese es el problema. Mira, el problema también, perdón, es un aspecto que tú mencionas, que yo creo que no hay que perderlo de vista. ¿Tú crees que los políticos tengan visión? No, para ellos sí. Para ellos sí, pero no tienen una Yo te visión pongo de un ejemplo muy vivo, que yo van a ser pleonasmo, lo viví. Ustedes se deben de acordar que Guadalajara, en épocas de calor, pone el agua muy feo y la gente se queja. Que huele a pesticida es la palabra que usa la gente. Hice un estudio, ahora sí es el yo-yo, fui con el director del CIAPA y le dije, tengo la solución. Ah, ¿cómo que no? Así y así. Pues aquí están mis científicos, échamelos. Platiqué y los convencí con elementos. Entonces me dijo, ¿qué hay que hacer? Pues una prueba. ¿Cómo? Una prueba. Así en vivo para que usted vea, a ver si la gente... ¿En dónde? Pues en el Cerro del Cuatro, que en mi vida había ido, por cierto. Están las antenas. Ah, sí. Preparé todo. Empecé a trabajar. Y el contrato era, si yo lograba solucionar el problema de la peste, además de otros beneficios, muchos beneficios, nomás era la peste, quitarle metales pesados, etcétera, etcétera, orgánicos, etcétera, que dañan ¿No a la olía salud. mal? Olía horrible, huele en época de calor. Tú abres la llave y huele espantosamente feo, la gente se queja, que huele así como a pesticida, es muy común, sale la prensa y todo el mundo se queja. Bueno, el Que contrato también era depende de la colonia. de la colonia. Bueno, hablo de las que se abastecen del lago de Chapala. Eso es bueno tu punto, que es el poniente y el oriente, o sea, Tonalá, toda esa zona. El contrato era por 120 toneladas de carbón, que es lo que le íbamos a vender. Sale, ¿qué necesitas? Dije, pues primero cómprame 40. No, te voy a comprar 20. ¿Cuántas necesitas para la prueba? Pues tantas. Me pagó 20, pero me dejó el contrato abierto a mi nombre y todo por las 120.
¿En cuántos días? 36 horas. Y pon a tu gente que muestre y haga pruebas. Microbiológicamente, todo. Fue un éxito rotundo. Se solucionó un problema en 36 lo solucionamos. Voy, ahora sí, no. Luis Felipe, discúlpame, pero no le voy a dar champán a la ciudad. Esa palabra usó el Señor. Por lo tanto, llame con eso calmo a la prensa, ya no hay contrato. Hasta la fecha. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí está el problema. Está el problema. O sea, mira, la verdadera crisis, Claro. le puse yo, no es financiera porque dinero hay. El problema es que tienes razón. El dinero, ¿quién lo tiene? No nomás el dinero, porque somos un país muy rico. Así es. Nada más que la distribución de la riqueza No es equitativo. no es equitativa y ni justa. Porque imagínate, por ejemplo, ayer salió una noticia, o antier, donde no está documentado en qué se gastan 205 millones de dólares que le quitaron al chinito, y no está documentado. ¿Dónde anda? No está ese dinero no Pues existe. lo tiene Calderón, ¿no? Al que le dijo, Vido Ocho papeles a su cuello. Ajá. 205. O sea, y luego empiezas, lo multiplicas por el precio y dices, santo es mi Dios. Pero así como esa cantidad, Hay mucho. hay muchas cantidades. Porque, como bien decía Juan hace un momento, tienen una visión propia, Así es. egoísta. Así para ellos. Es de ellos, es una visión muy personal, pero no hay una visión de expansiva. Así es. Por eso estamos viendo a Saúl. Saúl tenía una visión propia Así es. y llevó al pueblo al desastre. Porque ese es el problema. Puse yo aquí, si nos faltan recursos financieros, ahorita te ruegan porque agarres créditos. Claro. O sea, los bancos están de donde pueda voy a agarrar algo. Y saben que el dinero más caro es el dinero que se va a crédito, es el más caro. O sea, cualquier persona con matemáticas financieras básicas sabe que el dinero de plástico, el dinero de crédito es el más caro, porque es un dinero que vas a pagar 2 o 3 veces. Está impresionante el asunto, y si te falta dinero te capitalizas muy fácilmente, porque hay ya lugares donde ya ni siquiera te hacen una investigación. Con que tengas una credencial de lector y una tarjeta, te dan un préstamo. Si nos faltan sistemas, los contratas, porque ahorita hay sistemas para todos. Yo tengo hace como 10 años yo compré contador público virtual y nunca lo pude instalar. Pero la persona que me lo vendió lo metió en mi computadora y me puso, aquí pones ingresos y aquí pones egresos. Y te va a hacer todo con esos 2 datos. Un contador público. O sea, está funcionando en casi todos los países del mundo. El problema es que en México no dejan entrar recursos que pueden traer soluciones. No dejan entrar tecnología. No dejan entrar nada que pueda dañar el sistema de enriquecimiento y empobrecimiento. Es lo que le está pasando a Tony. O sea, la riqueza tiene dueño. Por eso el país está empobrecido. Él puede llegar con el mejor producto. Así es. Pero la forma en que se lo van a comprar no es el mejor producto. Así es. Es la mejor oferta la que va a ganar ahí. Y la mejor oferta no es oferta para que se beneficie el Estado, sino para que se beneficie el que firma el contrato. Ese es el problema de México. Y es un problema grave. Gravísimo. Acuérdate que hay 2 frases que no se acuerdan. Una hizo Margaret Thatcher. No me acuerdo cuántos años. Margaret Thatcher dijo un día, México es tan grande que nunca se lo van a acabar. Y la frase que dijo Can González,
político pobre, pobre político. Bueno, el señor es dueño del banco. Digo, un maestro rural, digo, pues ¿qué más ejemplo quieres? Él dijo así, político pobre, Pobre político. el grupo Atlacomulco, son dueños del país. Entonces, bajo esos esquemas, y como dijo Margaret Thatcher, México está rico que nunca se lo van a acabar. ¿Cierto eso? Este es un país rico. Rico. El problema no es el país, el problema son los mexicanos. Que los manejan. El que está manejando las riendas de esta nación. ¿Por qué? Porque de esto nada. O sea, de esto nada, es en serio. Cuando yo propuse las reformas educativas, porque además yo estaba aquí y a mí me habló el gobierno de Enrique Peña Nieto, que están juntando a quién sabe quién y aquí hay un registro que tienes 3 doctorados, pues véngase, pues ahí voy. Y resulta que no querían una reforma educativa. No voy a hablar, pero no quieren, quien maneja la nación la está manejando bajo intereses personales, no bajo intereses globales, y nunca va a ocurrir un milagro así. Porque aún si no tengo tecnología, ¿qué hizo Tony para traer los cubrebocas? Que la verdad, estamos enamorados de esto, porque puedes respirar. De verdad, yo cuando usaba el otro, los que traía, Dios mío, o sea, Asfixia. me asfixiaba, yo me sentía muy mal y luego engordé muy raro, la pura panza. La pandemia está rara. Me quedan los pantalones, sí, pero la panza queda ahí. Se me ve el aire. Estaba raro el asunto. Y ahora me pongo y en serio, Beto, no es adulación, no soy ese tipo de persona, pero puedo pasar 4 o 5 horas con a gusto. Estoy respirando, mi esposa está feliz también. ¿Por qué? Porque esto es salud para empezar. Se siente bien y efectivamente, porque el otro día alguien decía que tenía uno de 5 capas y me explicaba más o menos para qué. Tiene 3 y abrimos uno porque me querían demostrar que era mejor el otro. Y luego, no, pues aunque me digas lo que me digas, al ponérmelo yo puedo decirte cuál es mejor, porque con respiro y con ese no. Y yo lo que quiero es mi seguridad y mi salud. Entonces, tengo seguridad de salud, no tengo por qué quitarme este es el que quiero tener. Pero más allá, y ellos van a decir cuánto es para mí. Sí, podemos hacer que contratos. Tony no, Esa es la estrategia. Tony no embarra nada. Por Es eso. que esa es la estrategia. Porque hay un problema en la nación. Ahora, para hacer esta maravilla, él no la pudo hacer con tecnología mexicana. Porque la tecnología se puede comprar. La crisis en México no es tecnológica. La tecnología se compra. La crisis en México ni siquiera es de actualización. Somos un país que está actualizado. Somos las redes sociales, el Wi-Fi, los sistemas de intercomunicación, es decir, ¿cómo se llaman, hijo? Electrónicos. Esos están por todos lados. No hay crisis ahí. El problema es que nos faltan líderes. Y no hablo de esos liderazgos raros. Hablo de líderes que tengan una mentalidad de progreso, que tengan una mentalidad de excelencia, que sepan que podemos tener todos. No es necesario aplastar y oprimir y que todo el mundo sea pobre, porque en verdad se los dije hace como 4 o 5 años. Aquí está grabado y lo busqué y ya lo tengo. Les dije, están desapareciendo la clase media. ¿Lo recuerda? ¿Sí lo recuerda alguien más? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Eso, el gobierno está desapareciendo la clase media. Quieren ricos y pobres, no más. Y los pobres van a ser muchos y los ricos van a ser pocos. ¿Por qué? Porque cuando tienes la cabeza ya entrenada, empiezas a ver movimientos y empiezas a darte cuenta cuál es el propósito.
Y el propósito que empezaron hace tiempo es, desaparezco la clase media. Nos está estorbando mucho. Se quieren hacer ricos. Y esto es un segmento donde no caben tantos. Queremos todo para nosotros. Estoy parafraseando lo que quizás pensaron. Y empezaron un proyecto de nación para erradicar el ombligo de la economía nacional y poder dejar solamente ricos y pobres. Entonces ahí está grave la situación, porque no hay un problema de sistemas, no hay una crisis de sistemas, no hay una crisis económica. La crisis de México es como el coronavirus, es creada. O sea, las hacen sistemáticas, las producen para poder generar pobreza, para generar, así como lo estamos escuchando, pareciera una tontería. Si alguien que no conociera nuestra nación lo oyera, creería que estamos locos, pero están generando pobreza. Es lo que está ocurriendo en las altas esferas del poder y de la riqueza. Entonces, aunque podamos tener todo, o sea, puedes tener tecnología, puedes tener sistemas, puedes tener dinero, ya puedes tenerlo todo, si no hay líderes, se cae todo. El todo se cae, tarde o temprano fracasa. Eso lo hemos visto a nivel global, hemos visto cómo han fracasado los que han ido por el poder y por la riqueza. Todos han fracasado, todos es todos. La historia está lleno de eso. Hasta hice una lista de gente rara, obviamente en mi área, pues, porque hoy día hay hambre de liderazgo. Si algo se necesita es liderazgo real, liderazgo genuino, que no negocie sus principios, que no negocie sus convicciones, liderazgo que bregue desde abajo, que luche, que vaya viendo la brecha. Porque cuando me decían, ¿por qué afán de abrir? Yo decía, no es afán, esta es mi condición, porque estoy de acuerdo contigo, yo quiero estar así, porque no quieren que abramos, o sea, quieren tenernos en la casa frente a una máquina. Yo no sé si cuando yo estoy hablándole a mi celular, alguien está nomás con el celular por ahí, o lo tiene sin volumen, o está comiendo, o haciendo, ¿sí? No lo sé, pero aquí sé que va a caer al menos una palabra. Hay seminarios ahorita de liderazgo que cuestan carísimos, cursos, congresos, libros. Saqué un estimado de cuánto cuesta un libro de liderazgo aproximadamente y están por el promedio 450 pesos, porque hay libros de liderazgo hasta de 2,700, 3,000 pesos y hay otros de 60 varos. Pero hay mucha literatura, todo el mundo está, como que todo el mundo ve que hay una necesidad. Pero el liderazgo no siempre fue buen visto. La historia no avala, desgraciadamente, cuando pensamos que en siglos pasados el liderazgo fue un laboratorio brutal para aplastar gente, para lograr objetivos personales, para asesinar, para hacer que todo el mundo esté sometido a lo que yo digo. Puse aquí, no hace falta más que pensar en Tomás de Torquemada. O sea, si no es católico te mato. Y se produce un movimiento mundial que alguno más de ustedes ha leído sobre la Santa Inquisición. O sea, no eres católico, te mato. Así, no es una alusión personal que yo esté haciendo porque nada, no. Era a costa de tu sangre. Si no te convertías al catolicismo romano, eras asesinado de la forma más brutal para que escarmentaran los que vieran. Y aquí, en esta casa, en esa parte, había instrumentos de tortura que donamos al refugio allá en Tlaquepaque
y ahí los exhiben, que algunos de ellos dijeron, este es de de la época de la Santa Inquisición, y eran cosas espantosas pensar que ahí torturaban despacito, asesinar personas. Pensar en Nerón, en Calígula, en Vladimir Lenin, en Hitler, o sea, Benito Mussolini, Joseph Stalin, Mao Zedong. A la luz de los horrores que cometieron, da como un poquito de temor por ese fanatismo que hablábamos la semana pasada, pensar en que se levante alguien. Mientras unos ven la figura de la esperanza en alguien, otros le ven del otro lado. Y ahorita con todos los sistemas informativos, está muy difícil creer en algo. Está muy difícil pensar que alguien es honesto realmente y que realmente quiere el beneficio de los demás. Está muy complicado. La cosa se pone muy difícil. Porque arriba, ese poder que da el liderazgo, porque el liderazgo da poder, sin lugar a duda, arriba es muy peligroso. O sea, es una posición muy peligrosa. Yo quiero pensar en un Hitler que hacía y la gente se enloquecía, nomás con un movimiento. El saludo. Y todo el mundo enloquecía. O sea, ¿qué sentía el tipo ese? ¿Cómo se sentía? Habrá veces que hasta le diría a su cuate, mira, y se escuchaba todo eso. O sea, ¿qué pasa con la mentalidad humana cuando te atrapa la fama y el poder, cuando llegas a esas esferas, cuando no tienes convicciones? Y esto puede estar en peligro. Porque ¿cuántos tenían convicciones? Pero a la hora de llegar, negociaron con ellas. O sea, se olvidaron de cuál fue la razón que los llevó al liderazgo. Eso no pasó con David. O sea, por eso Israel se convierte con David, Salomón y hasta la tercera generación en la potencia mundial. O sea, Israel fue potencia mundial porque tenía un liderazgo que no perdió sus convicciones, que no perdió su visión. Porque una cosa es la campaña, una cosa es lo que prometo y una cosa es cuando llego, si lo hago o no lo hago. Tenemos un problema muy grave. Porque para llegar digo que voy a hacer hasta lo imposible, pero cuando ya estoy ahí, se me olvida. Y no solamente se me olvida, lo niegan categóricamente, que ahora es la palabra de moda. O sea, lo niego aunque esté grabado, aunque haya un video, aunque todo el mundo me haya escuchado. Tenemos un problema de liderazgo grave. Es en los 60s. Más o menos aproximadamente yo detecto que la humanidad en la era posmodernista llegó a un punto de quiebra, porque todas las culturas llegan a un punto de decadencia. O sea, empieza un movimiento, está en su mejor momento, pero ahí empieza, en su mejor momento es donde empieza el punto de decadencia, empiezan a declinar. Y yo lo detecto en los 60s quizás porque, como les decía el domingo, soy de Díaz Ordaz para acá. A lo mejor ustedes conocieron otro, pero yo vengo y lo que yo conozco del liderazgo mexicano, pues está bien claro, la mayoría lo conoce, menos que es de Miguel de la Madrid para acá, pero hay cosas raras que empezaron a pasar a partir de la década de los 50. En 1950, un tipo llamado Theodor Adorno, que era un alemán de origen judío y radicado en Estados Unidos. Fíjate, a veces digo, ¿cómo se forma una mente así? Es alemán, hay una cultura, y luego es de origen judío, hay otra cultura, pero sus padres se trasladan a Estados Unidos y lo traen a Estados Unidos y
crece con una tercera cultura. Este y sus contemporáneos en la Universidad de Chicago, eso termina en un libro donde yo lo leí, que se llama La personalidad autoritaria. Ya, por supuesto, en 1950 yo no era ni proyecto. Él afirmaba que cualquier ambición de liderar se basaba en necesidades psicológicas insalubres y producía resultados muy peligrosos. De este libro nace una mentalidad que se arraiga en los 60s, que es la cultura del movimiento hippie. Porque nada nace así nomás. Todo, si yo quiero ver ese encendido, hay un apagador allá que lo enciende. Todo tiene un switch que encendió. Lo que hace el incendio del movimiento hippie es el movimiento hippie, la liberación femenina, el rock and roll y todo aquel rollo que a algunos a lo mejor sí les tocó. No sé, eso será Luis Feliz, Beto. Sí, a mí. Yo de música vieja. Creo que les ha tocado algo de eso. O sea, tiene un punto que lo activó, que es una mentalidad que trae 3 culturas diferentes. Imagínate, porque yo cuando estoy leyendo este libro, estoy leyendo una maravilla literaria, pero una maravilla literaria muy peligrosa. Dije, ¿cómo llegó a esta conclusión este hombre? Porque yo me detengo en lo que me hace sentido. Pues es que es alemán, o sea, nace en Alemania, pero de padres judíos, que están saliendo del Holocausto. Entonces, nace en el país que mató casi a toda mi raza. Ya traigo 2 culturas encontradas. Por cuestiones de racismo, ya es libre, él nace libre. Aquellos se acaban muy en corto a su nacimiento. Él va a Estados Unidos y allá hay otra cultura. En Estados Unidos, la cultura del culto al éxito, la cuestión del dinero y el poder. Entonces, todo ese cúmulo de cosas lo llevan a escribir pensamientos que produjeron las conductas del movimiento de la anarquía. El movimiento de la anarquía, los símbolos de la anarquía son este y este, 1960. Anarquía y muera Cristo. Entonces, esta si la ves, significa... Paz y amor, la que Sí, pero es la cruz invertida. El que la hizo agarró un crucifijo y lo puso al revés. Y dijo, sin religión no hay problemas. Y el que la provoca es este, así es que es contracultura. Es una imagen fuerte, porque significa, o sea, pone a Cristo de cabeza, dice, no puedes, con religión no eres libre. Es la díselo. Amor y paz, movimiento hippie. ¿Quién lo comenzó eso? Theodor Adorno. Ahorita ya hay mucho material en Google. Quizás el libro no lo hayas, pero sí lo tengo en la tableta. Se llama el libro se llama La personalidad autoritaria, pero está traducido. Él no comienza, es como Hitler. Hitler no tenía cerebro para pensar toda la ideología del Holocausto. Y los que hemos metido a esto sabemos que la ideología del Holocausto es de Friedrich Nietzsche. O sea, Nietzsche es el que dijo, vosotros sois el hombre mediocre, a los judíos. Y
y hay que crear una raza superior. Y somos nosotros los alemanes. O sea, escribe, no solo escribió Así hablaba Zaratustra, ese es el más famoso. O sea, escribe todo un compendio de literatura que habla del hombre superior, pero también habla del hombre mediocre. Y empieza a decir, basado en la teoría de la ley de la selva, para ser rápidamente comprimir, tenemos que eliminar a los que nomás están estorbando y tenemos que dejar la raza superior sobre la tierra. Con características tales y tales. Sí. Todas las características malas coincidían con los judíos. Exactamente. Y entonces Hitler lee a Nietzsche y proclama la eliminación del pueblo judío, donde estén y con quien estén. Oye, pero que yo nací en Austria, me vale. Me vale madre, con todo Eres lo que- judío. Donde estés, eres judío y te mato. O sea, no así pues te llevo, te hago que te tengo preso. No, literalmente Como se preso, fue. pero era, Literalmente se fue. sí, después se generó, ya después era. Pero los campos judío, de te mato. concentración y todo parejito agarraban. Era Cabrón. Pero una horrible su persecución. objetivo estaba bien dirigido hacia los judíos. Exactamente. Ahorita lo que está sucediendo en el mundo es un mal generalizado. O sea, si te mueves en el terreno humano, es algo provocado por los humanos, comiste vampiro o lo que fuera, y se propagó. Sí, sí, sí. Se propagó por el mundo. Cuando estaba en China decíamos, hoy está muy lejos, no nos va a llegar, y nos llegó. Nos llegó. Entonces llegó a todas partes. A lo que voy eso es como la mecha que prendió la carne, que lo permite el espíritu. O sea, Dios no fue el que originó este mal, lo originó el ser humano. Así es. Sí. Pero Dios es una especie de espectador, pero que tiene el poder de transformar a la gente. O sea, si somos cristianos, no todo el mundo a lo mejor tiene Así es. el espíritu, no todo el mundo posee, porque ese no lo logras con disciplina, no lo logras con Es un don, ahí lo dice. con ser, Así es. Dios lo da. Lo traes. A lo que voy es, ¿hasta cuándo va a ser permitido? El otro martes dije, Dios nos está metiendo a la humanidad en un filtro, en un cernidor, dije. Y por más esfuerzos que haga yo, si Dios no quiere, no me va a proporcionar el espíritu. A lo mejor mi salvación no está, yo no pierdo mi salvación porque soy cristiano. Pero ser transformado en realidad son pocos, ¿verdad? Es que son son pocos los. procesos. ¿Eh? Son procesos de transformación. Ok, entonces, ¿cómo traemos el reino de Dios a la tierra para que esto cambie? No es armando una revolución, porque No. Dios no, pero No era- no las era- armas no de era- Dios. No era, ¿cómo dicen? No es con ejército. No era belicoso. No es de guerra. No Es, es de guerra. es espiritual. Así es. Ahí estás en esa dicotomía, en esa confrontación Sí. entre la carne y el espíritu. Y si empiezas en tu casa, pues yo soy del pensamiento de que mis nietos tienen que ir a la escuela. De que tienen que ir a la escuela, que no sé si se protejan o cómo vayan, pero tienen que tener una educación así, con presencia y con el maestro. Social. Sí, porque somos sociables, Así es, por naturaleza. Sí, y no podemos
no sé. ¿Alguien vio el tema de ayer? El tema que... No, sí. Lo último no. Ok. Ayer hablé sobre Éxodo 33, donde, fíjate, hay un pueblo que Dios dice, los escojo, son mi pueblo. Ese pueblo peca y ya se revela, y entonces el error del liderazgo, que es Abraham. Abraham llega a la tierra prometida. O sea, aquí me dijo Dios que me iba a enriquecer y me iba a hacer próspero y bendecido. Y él llega y Dios manda la prueba. Porque Dios hace eso. Porque si no, no crecemos. Él falla la prueba. En lugar de decirle, ya estoy aquí, y si me muero de hambre, pues tú me trajiste. Se va a Egipto. Entonces el Señor le dice, por cuanto no creíste en mí, pues van a ir a Egipto, toda la nación va a ir a Egipto, y va a durar ahí 400 años, y luego los voy a sacar, les iba a hacer una purga. Entonces van a Egipto y duran los 400 años más 30, que son los de Cristo, en Egipto. Y cuando Dios manda a Moisés, lo manda sobrenatural. Moisés traía la gloria. Moisés era un hombre de gloria. Y yo les decía, o les he dicho casi siempre, quiero la gloria de Dios. Pero un hombre de gloria llega, uno, no estamos hablando de un ejército, uno solo derrota a un ejército, pero lo hizo sobrenatural. 10 plagas salen, les parte el mar en dos, cruzan y inunda el ejército más poderoso del mundo en el mar y salen victoria y ven salir agua de la roca y ven llover pan y no se convirtieron porque el trabajo está acá. El trabajo de un líder espiritual es la mentalidad. No se convirtieron. Entonces Dios se enojó y Dios se enoja y le dice a Moisés, me los echo, los voy a destruir y voy a levantarte un pueblo, a ti te voy a cumplir porque tú creíste en mí, y te levanto un pueblo que voy a meterlos a la tierra que le prometí a tus padres. Pero estos me los descabecho porque, oye, con todo lo que vieron y todo lo que fueron testigos de la gloria de Dios y no se convirtieron. Porque la mentalidad es algo que hay que cambiar de manera procesal. Ahorita voy para allá. Pues no se convierten y Dios los quiere destruir. Y Moisés intercede y le dice, ¿qué van a decir las demás naciones? Los sacaste al desierto para matarlos. Sí, es cierto, Moisés, le dice Dios. Vamos, te los dejo pues. ¿Te gusta la buena vida? Te los dejo, te dejo esos 3 millones. Tú vas a lidiar con ellos. Te voy a mandar un ángel y les voy a entregar la tierra. Y entonces Moisés se pone por todo el pueblo, que es lo que hablábamos hace un momento. O sea, tiene que haber alguien que deje de pensar en él. Ese fue el tema de ayer. Era un intercesor. Él se mete por todo el pueblo. Entonces le dice Dios, mira Moisés, por cuanto hallé gracia en ti, los voy a meter y les voy a dar lo que les prometí a tus padres y les voy a sacar a los que ya están ahí porque ya se les metieron. Los saco y te meto a ti. Ya está. Pero no voy contigo porque los mato. O sea, no los aguanto. Te voy a mandar un ángel. Entonces le dijo, yo hallé gracia en ti, y estaba hablando con él cara a cara. Y Moisés le dice, no, antes, por favor, si he hallado gracia delante de ti, ten misericordia de mí y de tu pueblo. Enséñanos el camino y danos las estrategias, pero ten misericordia de mí y de tu pueblo, le dice, porque es tuyo, es tu pueblo. Y entonces sabré que hallaste gracia. O sea, le pone un candado a Dios para decirle, si hallaste gracia en mí, ten misericordia de ellos, porque yo ya la tengo. Ese liderazgo me gusta. Pero es un liderazgo que pienso en mí, pero amarro
No abandona. A todos, no los dejé. Para él era muy fácil que se mueran. Y sí se murieron, ¿no? Toda esa Lo que generación. pasa es que los purgó. Ahí tuvieron Es un oportunidad. tamiz, acuérdate. ¿Eh? Es un tamiz y órale. Fue el cernidor, Se fueron eliminando. Así es. solos, Todos. porque él no fue un cernidor de toda esa generación. Vaya, de 3 millones llegaron 2. Y si tú le dices a una calculadora que calcule el porcentaje, te pone la palabra error, porque Ni porcentaje alcanza. no alcanza. Pero de 3 millones entraron 2. La cosa no fue Dios, les dio otra. Les dio tantas oportunidades que los alcanzó el día de su muerte y ellos no tomaron las oportunidades. Porque ni modo que vivieran más años de los que se viven para poder cumplirles y entrar a una... No. ¿Quiénes entraron? Entraron la siguiente generación. Los que nacieron en el desierto. Se murieron los que conocían Egipto. Entonces, estos que conocían Egipto nunca lo soltaron. Ese es el problema de los cristianos. Nunca soltamos Egipto. Seguimos haciendo lo de siempre. Y cuando llegas a Cristo, te decía hace un rato, es una renuncia a lo demás, a lo del pasado. Yo no puedo ser igual, porque ahora voy a vivir bajo otros parámetros de conducta, bajo otro sistema de pensamientos, de principios y de valores. Ellos nunca soltaron Egipto, se murieron en el desierto, pero hay una generación que nació en el desierto, dueña de nada. Esa la mete, y pues esa dijo, venga, nuestro rey. Porque es como si ahorita. No traigan mañas, pues. No, pero además, como nunca tuvieron nada, Por eso. y les das a cada quien su tajadita, ¿tú crees que no era para hacer la fiesta que hicieron? O sea, me están dando mi pedazo, aquí voy a poder cultivar, porque en el desierto no podía, aquí voy a poder tener mi casa, aquí voy a poder heredarle a mis hijos, o sea, me están dando mi herencia. Esos entraron, pero esos traían mentalidad de desierto, no de egipcios. El cernidor terminó en la bandeja de cernir con Josué y Caleb y no más. Y habrá que estudiarlos muy bien. De hecho, hemos hecho muchos estudios sobre ellos, pero hay que estudiar muy bien esa mentalidad gloriosa de una persona que logró ver que le convenía más vivir bajo estos estándares que con los viejos. Los otros valoraban más, tanto que se quejaban. En Egipto comíamos ajos y cebollas. Querían ajos y cebollas. En el desierto, en lugar del pan que Dios les daba, y luego queremos carne. Y empezaron a gritarle a Dios, queremos carne. Ok, les voy a dar carne hasta que les salga por las orejas, les dijo. Comieron carne y se murieron. Porque no puedes comer carne en el desierto. O sea, no, el problema no es Dios. Porque ahora la gente dice, ¿y tú por qué si comes carne? Me dice gente. Pues porque vivo en México, campeón. O sea, ¿por qué quieres que deje de comer carne aquí? Aquí sí como, me va bien. Pero vas al desierto y comes pan con cebada, con quién sabe cuántas cosas. O sea, no puedes comer carne allá. Porque entra la panza y se pudre y te mueres. Y los que no entienden dicen, a ver, Dios les prohibió comer esto y tú sí comes. No, espérame. Contextualmente yo vivo en México. Aquí me puedo comer un puerco y no pasa nada. Si fuera allá. Pero en el desierto comes un puerco y te mueres. Ni siquiera entra. La boca lo va a rechazar. Porque hablamos cuando no entendemos, hablamos insensateces. Pero esto hay que entenderlo. Por eso este discipulado es más complejo. El otro día puso un tipo ahí, ¿qué es eso? ¿Eso es un discipulado bíblico? Y estuve tentado a contestarle. Le dije, no, mejor que se quede con la duda. Porque estamos acostumbrados a la religión. Y la religión no sirve.
Es la religión embabuca. ¿Por qué? Porque el liderazgo religioso está pensando en él, no en ellos. Si el liderazgo religioso fuera como Moisés y dijera, méteme a mí, pero tu pueblo, ahí están. Y se lo dijo como 3 veces. Le dijo, tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo. Hasta que lo amarró y le dijo, ok, dices que me amas, Dios, sí. Dices que haya gracia en ti, sí. Dices que lo que te pida, sí. Tu pueblo. Lo amarró. Moisés a Dios. Ese es un gran negociador. Tenía una buena estrategia. Oye, camínele, los voy a cuidar y los voy a llevar. Y el que le entra y lo llevo hasta allá. Pero hay que purgar la mentalidad. Porque no puedes llegar con mentalidad egipcia. Si ves los que llegan, la mentalidad de un nuevo rico no es la correcta. O sea, le llega un dinero, se va de vacaciones a Cancún. Con el dinero extra que le llegó. Compra un carro del año. Con el dinero extra que le llegó. Compra un iPhone del último modelo. Esa es mentalidad de nuevo rico. La mentalidad de un rico no es así, porque es de inversor, invierte. Y el que se hace rico así de la noche a la mañana, hace tonterías y vuelve a estar pobre y regresa de Cancún y ya está otra vez igual. Y luego dice, pero lo bailado. ¿Quién me lo quita? Ajá. Pero se gastó el recurso que pudo haber invertido. Se comió las semillas. Entonces no puedes comerte las semillas. Necesitamos desarrollar una mentalidad de inversionistas. Por eso es procesos. O sea, te decía, este es inamovible. Esto es con lo que vas a mover esto. ¿Cómo mueves una visión? ¿Cómo mueves tu propósito? Procesos, estrategias, un buen plan, un plan de objetivos, de metas. Los japoneses cuando tienen un negocio y comienza a generar utilidades, creo que duran 5 años, le dan vueltas y vueltas y vueltas, hasta 5 años ya pueden tomar. 7. 7. 7 años no gastan nada. O sea, viven como vivían antes del negocio. Y ya cuando el negocio vivió, porque el ciclo japonés dice que un negocio a los 7 años ya es negocio. Antes no, antes es proyecto. Es una mentalidad curiosa para nosotros. Porque nosotros abrimos una tortería y mañana decimos, puse un negocio. Y ellos dicen, tengo un proyecto que se está gestando. Y no le voy a tomar nada. No le gasto nada hasta que ya sea un negocio. Porque entonces ya es negocio y ya empiezo a vivir del negocio. O empiezo a tomar las ventajas de mi negocio. Pero ¿qué entra ahí? Lo que vimos en más de alguna ocasión hemos visto, que entra un sistema de cultura. Para poder llegar a ese tipo de pensamiento, no es conocer el pensamiento. La semana pasada les decía, ¿cómo va el liderazgo? El liderazgo informa. Un poquito la A de la anarquía, no me gusta nada. Ni la cruz invertida me gusta. Un día vino uno con la cruz invertida, le dije, no, tú vienes aquí, si aquí Cristo vive y tú vienes a decir que está muerto, le digo, lárgate de aquí o quítate eso. Es una cruz, le dije, no es una cruz al revés, que tiene un simbolismo así, así, así. A veces hacemos un montón de cosas que no entendemos. Aquí en el templo del Carmen, arriba, está una cruz invertida. Sí, el catolicismo no es cristiano, digo, tengo serias dudas. Por todos los elementos. Entonces, el primer nivel es informar. Y una persona informada no está formada, solo está informada, tiene información. Pero tener información no te garantiza nada, solo está informada. El segundo nivel es comprensión o entender. No sé cómo ponerlo, tengo el líder, explica, tiene que haber una comprensión. El nivel de comprensión. Ya lo entendí. O sea, la información que traigo, ya la entendí. No basta. Tenemos que pasar al lado demostrativo.
estoy hablando, quitando los paradigmas del método científico. Pero lo que quiero es quitar los paradigmas porque no le entro al método científico, le entro a la realidad. Estos tres. Las últimas veces que tuve éxito como capacitador, era la frase inicial la que me daba, la que rompía el hielo con la gente. O sea, al final ya había intentado de todo y cada vez me daban grupos más difíciles. Entonces terminé ese ciclo de vida y empezaba diciendo: vamos a iniciar este seminario, les voy a pedir un solo favor. Porque todos llegaban y ponían reglas. Apaguen el celular, y si no, pongan el vibrador. Y ponían 10 reglas y ya todo dar. Nomás les voy a poner una regla, decía yo. Ya estaba en doctorados y maestrías UAG. O sea, yo ya no estaba en facultad era doctorados y maestrías, nada más. O al revés, maestrías y doctorados. Entonces me llegaba gente más difícil, porque no va a ser un doctorado alguien que no tenga una trayectoria. Me llegaba gente más difícil, con lana, con poder y con testimonio. Entonces mi única regla era esa: no me crean nada. Y se sacaban de onda, porque sí volteaban, ¿qué está pasando? O sea, si decían que está loco, no me crean nada. Llegó a enojárseme más de alguno. ¿Por qué? Por favor, compruébelo. O sea, compruébelo. Porque yo le puedo dar teoría, pero la teoría lo informa. Usted lo tiene que comprobar allá. ¿Cuántos tienen empresa? Todos. Ok, no me crean nada. Vayan a comprobarlo allá. Y cuando ya lo estén comprobando allá, entonces ya me creen, porque quiero usar este sistema. Eso te lleva al cuarto nivel, que es inspiracional. Y es inspiración. Hay líderes que lo que digan, tú lo apuntas y dices: sí, lo quiero, sí, lo hago, sí, como no, lo dijo fulano, es que como dice sutano, como dice ¿por qué? Porque es el cuarto nivel. Ya pasó todos los niveles de congruencia, ya está bien demostrado. Ahora, en el liderazgo tradicional es más sencillo, en el liderazgo espiritual es muy complicado. El liderazgo espiritual es el más difícil, porque no lo tienes que mezclar con el otro. Porque si lo mezclas con el liderazgo organizacional o el liderazgo de allá afuera, te echas a perder. Lo que decías el otro día, ¿no? Alguien que decía: fulano no se ha caído. Oye, espérame, es ofrenda. O sea, yo puedo traer mi cajita graciosa, y aquí está mi cajita graciosa. Si tú vienes, gracias, pero si no vienes, gracias, porque es liderazgo espiritual. Cuando ya lo mezclaste, es como: es que ese no es el objetivo, perdiste esto, porque yo no te tengo que ver con ese objetivo. Pierdes cuando mezclas, por eso es el más difícil. Lo espiritual no está reñido con o sea, cumplir con metas y propósitos, o sea, con la prosperidad. No quiero... es que la prosperidad es una herramienta. Sí, no quiero decir: estoy, ¿cómo se dice?, ensalzando a los predicadores de la prosperidad. No. A los que para todo te dicen: ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto ganabas? Yo ganaba 100. Vas a ganar 200. O sea, porque Dios lo dice y dice: Chihuahua, ¿cuándo te...? O sea, Sí. Cosas así. No. Yo creo que a veces es bueno
pensar bien las estrategias en el terreno espiritual para conseguir un éxito que genere un estado de bienestar y de sensación, una atmósfera de bienestar. Es un proceso. No estoy Sí. reñido con eso. No. O sea, lo espiritual no está reñido con que, como tú dijiste, cámbiale el título. Claro, El contenido es valioso, pero no estás causando impacto. así es. Cámbiale el título y entonces vas a tener una sensación de bienestar, de comodidad, no de comodidad ni de confort, sino de ser más creativo, de poder tener esa sensación de paz que te hace ser más productivo. Sí, Así es. sí, te expandes. Es bueno. El problema es confundir Sí, esto con porque esto. ¿cuántos no conocemos que dicen, aquí yo alguna vez vi a alguno que te reclamó y decir, tú tienes que conseguirme mi bienestar, tú tienes que conseguirme los recursos que yo preciso. Ay, huevón, ¿y por poco no puedes chambear? ¿Verdad? Sí, Hay gente así. Sí, hay gente así. Sí, me estoy ahogando y pues te mandé 3 lanchas y no las tomaste. Así es. Y por eso Es que esto a veces tiene, es esto un tiene hilo que ser delgado muy valioso. hay un hilo delgado que a veces tiende a confundir y tiene que quedar claro que Así es. Sí, es no perder el propósito, porque allá lo puedo cambiar. ¿no? Esto le va a servir mucho a él. Todo esto lo puedo cambiar, modificar. Fíjate, tengo mi destino bien claro. Ahora, yo tengo que ver la manera de cómo hacer las cosas para que funcionen. Voy a abrir un poco mi corazón. Cuando llegó la pandemia y que nos cerraron, ¿tú crees que no resentí yo vivo de esto? Yo lloré y yo le dije, Señor, no me desampares, tengo un hijito de brazos, o sea, tengo un bebé, no me desampares. Pedí ayuda el primer mes. En oración el Señor me dijo, no vuelvas a pedir ayuda. Y fue muy terrible aceptar eso. Me enfermé de la colitis. Porque es pagar una renta, es pagar luz, y la luz no bajó, hija, tú eres testigo. No bajó porque el medidor está mal. Y entonces, ok, si tú dices eso, yo lo acepto. Creció la iglesia en internet. Y creció. ofrenda. Sí. Gracias a Dios. ¿Y sabes qué hice? Ya no pedí ayuda. Tú también eres testigo de que creció. Mucho. Mucho. Entonces, cambio acá, pero acá no. Sigo haciendo lo que soy, como sea, porque lo sé hacer, puedo hacerlo y quiero hacerlo, pero lo que cambia es el plan, la estrategia y los procesos. Entonces, ahora puedo decir, háganle caso a Dios. Ya pasé de información, comprensión, estoy demostrando que se puede, que Dios no me dejó, no me desamparó. No, porque ahora tengo ovejas en Estados Unidos. Amén. Entonces, mis ovejas en Estados Unidos mandan su diezmo en remesa. Y los convierte en pesos. Ahora, ¿cuándo les pedí? Nunca. Qué padre. Así tiene que ser, porque yo confío en Dios. Ahora, me enfermé de colitis. Hay un precio que pagar, pero me enfermé de colitis porque quise. Pero es que nunca había vivido una pandemia y nunca había estado en mi casa así. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿A dónde voy a llevarme a mi familia? Dios te enseña a confiar. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Yo no lo digo por ti, lo digo por mí. No, sí. Lo digo por mí. Haz de cuenta, tengo muchos años sin trabajo. No necesariamente que estés sin hacer nada.
procuro hacer lo que sea. Pero he tenido sueños, he tenido pensamientos negativos en donde digo, haz de cuenta, influencias que Carlos Slim dice que si no mueves tu dinero, el dinero se evapora. Es su máxima. O sea, los ricos entre más tienen, se sienten más pobres porque tienen que acumular más, porque si no, se les evapora. Entonces, y de repente te adjudicas frases que no, que hay unas que sí dices, estas son en el terreno popular y me las adjudico porque hago uso de ella, ¿por qué no? Ayer escuché a Bielsa decirle a un periodista, entre más me distancio de ti, más ennoblezco mi carrera. Wow. No, dije, y él se lo dijo, bueno, entonces, he soñado o he tenido a veces un pensamiento negativo que no procede de Dios. Te vas a quedar sin nada. Hasta que no estés sin nada vas a aprender. Y digo, necesariamente hay que estar sin nada para aprender a confiar en ti. No creo que yo ya a veces digo, no creo que ese pensamiento proceda de ti. No. Ese pensamiento procede del adversario. Son procesos, ahí dice. Son procesos que tienes que superar, que te llegan y Entonces, dices, espérate, ubícate. Hay gente que nunca va a estar sin nada, ¿verdad? Así es. Porque es una inercia. Una inercia es un tren a 300 kilómetros por hora. Aunque le apagues el switch, que digas, lo apago. Bueno, pero también ahí hay procesos que son cíclicos y hay que entenderlos. Claro, porque llega un momento en que ahí ya la logré, en que la línea ya se vino. Así es, punto. así es. Es lo que decía el Nietzsche ese. Así es. Dijo, deberíamos aprender a morir a tiempo. Claro. ¿Ya sí, leíste sí, eso? sí. De esto. ¿Sí? Acabo de leer un artículo de una doctora de Nueva York, ¿lo leíste? No. Dice que hay doctores que le tienen mucho miedo a la muerte. Ella tiene no sé qué tanto ético y guau. Bueno, el chiste es que dice que, ¿cómo te dije? Que el arte de morir, ¿verdad? Fíjate. Sí, Es un arte morir, exactamente. hay que aprender a morir. Morir. Porque no es fácil despedirse. ¿Eh? No es fácil despedirse, no es fácil decir, estoy listo. Bueno, nos vemos. Y sí conozco gente. Un día me dijiste de uno de tus padres que estaba listo. Y yo ese día me fui en shock. ¿Cómo Mi llega? papá, ¿no? Sí, estaba listo. Buenas tardes, ahí nos vemos. Sí. ¿Cómo llega un ser humano a decir, ya acabé, ya estoy listo? Mi abuelo a mí se me murió, eso me dijo, ya cumplí mis 5 años, ya ando 95 años, adiós, ya no quiero comer, se murió 28, 24 horas. Y aquí traigo ya mi boleto. Ya. Claro. David. David, le pusieron una virgen, Así es. la más bonita de Israel, se la metieron en la cama. Y el viejito volteó y la vio y dijo, yo ya no quiero. ¿Con qué objeto? Bueno, eso es adicional. Bueno, pues es cierto, hay que ser realistas, pues. No, Es hombre. parte de una estrategia, como si no te mueres del cabrón infarto, pues ya no hay de otra. O te pones a llorar y también te puedes morir de eso. Pero si no tuviera el proceso completo, lo hubiera intentado. Claro. Prácticamente todos los patriarcas pasaron ese proceso. Así es. José, Abraham, todos. Todos. Al Moisés que le dice, súbete al monte y muérete. Le dijo eso Dios. Sí. Y yo digo, a mí me dice eso y caigo de rodillas y le lloro 2 días. No, yo creo que Moisés en ese proceso ya estaba cansado. Ya tenía 120, ¿no? 120. Sí, 120 años Y ya. 40 aguantando a los Como judíos. dices tú, ya había Aprendió chingado la mucho, o sea, Y era mucho Aprendió lo la que había obediencia. pasado. Sí, tuvo que aprender y tuvo que llegar al momento de súbete y muerte. Sí, señor. así es. Vámonos. Pero ya tenía su proceso completo. Sí, Una de las cosas que he estado estudiando en los últimos días tiene que ver un poco con la esperanza, ¿no? Muchas veces estamos quejándonos de todo lo que sucede aquí y en el ahora. Y escuché un ejemplo que fue extraordinario para mí. Dije, ya, me queda claro. Me queda claro porque además lo estoy viviendo.
decía esta persona, si tú ganas $2,000 y de repente tu patrón te llega y te dice, tengo problemas con el efectivo, no te puedo pagar ahorita, pero te voy a pagar en un año 10 veces más de lo que ganas. Dice, yo aceptaba, aunque me tuviera que ir a vivir con mis papás y meter a mis hijos y llenar las tarjetas y todo, porque va a ser la recompensa. Entonces dice, y aquí estamos afanados con lo que pasa aquí, siendo que la recompensa es mucho mayor. O sea, Dios nos va a pagar allá, no aquí. Y entonces yo me quedé pensando y dije, es algo que yo vivo desde hace 4 años y medio. O sea, al principio era terrible tener que esperar el día 10. Ahora ya no sé cómo le hago para llegar y digo, pues está bien. O sea, ese proceso de ir aprendiendo a esperar y, o sea, todo me queda claro. Eso es algo que ya casi llego al último. Sí, hay un momento en que vives aquí. Lo mismo pasa con el liderazgo, pasa del poder, la posición, la personalidad, el carisma, hasta que se convierte en tu forma de ser. Y no es liderazgo hasta que ya es tu forma de ser, en el que ya no estás buscando ser, sino que ya es natural. Y eso es un proceso que dura lo que tú quieras. Así es. Cuando ya digas, ahora, ¿por qué tengo que estar luchando contra o con esto? Poner de nuestra parte para Sí, enfocarse en lo que es un poquito de dignidad. Yo le digo a Beto, porque ahorita no sabe, me sale con esa jalada de que tengo tanto tiempo sin chamba. Le digo, espérame, tú estuviste un ciclo trabajando, chambeaste como yo y como todos. Es difícil entender esos ciclos. Así es. Que dices, tienes que parar. Pues no, la vida no es puro trabajo. Así O es. sea, es lo que digo, tú estás mal, no sé, ya chambeaste, duraste 25, 30 X años trabajando, ya, tu ciclo, ahora sigue otro, igual de mío, igual de todos los humanos. Así es. O sea, tiene que haber lo que inicia tiene que tener un fin, es una regla de Dios, punto. En el liderazgo de la empresa, Así es. El líder número 1 no es el primero, obviamente tiene 10 años como líder en México. La gente viene de fuera, de Estados Unidos, Canadá, que llevan 15 años de ventaja, vienen a aprender. Y mi líder, Nacho, para mencionarlo, siempre le dice a su tío, ya descanse. O sea, ya hay un equipo grande que pueda hacer el trabajo. Y él dice, no, porque su compromiso, su forma de ser, ya su vivencia, su inspiración, ha hecho esto. Pero hace 6 meses los veías prácticamente 20 días fuera del país, de la ciudad, viajando, haciendo todo, y la pandemia vino a meterlos. Entonces todos los demás tuvimos que seguir el ejemplo, pero ya veníamos en esa inercia que mencionabas de venir trabajando en línea, y mucha gente que no estaba preparada mentalmente. El caso más cercano es un chico, 18 años, que está conmigo y me dice, es que yo apenas me estaba inspirando. Pues desinspírate y inspírate acá. O sea, cambia nada más, ¿no? Porque le falta ese contacto. Pero yo digo, bendito sea Dios, hemos crecido 10 veces más en estos 4 meses que en todos los años anteriores. Así es. Por esa inercia. Los que nos metemos en una inercia estamos creciendo. Así es. Pero tan importante es respetar esos ciclos. Sí. Así es. Porque a él, al tío, lo agarra, o sea, no quiere soltar el ciclo que debe de soltar. Así es. A mí me dijo el otro día un tipo, ¿por qué no escribe libros? Y le dije, ¿quién te dijo que no? Es que yo voy y lo he buscado y no hay ni un libro suyo. Pues es que todavía están en el cuaderno. Porque ahorita mi ciclo no es... Es correcto. Ahorita estoy en vivo. No es publicado. Ahorita estoy aquí. Pero hay ahí como 400 cuadernos en la casa y otros tantos donde quiera hay. Procesos, es correcto. Son procesos. Uno de mis maestros, quiero decir que es el hombre que más influencia ha tenido en mi vida. No escribió ni un libro y hay más de 400 libros de él. O sea, cuando él se muere, sus discípulos y su gente y toda la iglesia
Muy joven. Empezaron a escribirlos, compilación de fulano, compilación de Sí. fulano, compilación de sultano. Eso ¿Sabes de dónde lo sacaron? De sus notas. De sus notas. Y como es el hombre que más influencia ha tenido en toda mi vida, creo que voy por más o menos. Porque sí quisiera, pero haces una cosa o haces dos o tres y medio las pintas, que es más o menos lo que vemos. Vemos muchos que nomás dibujan, pero gente centrada ves muy poca, que está, sabe a dónde va, lo que quiere, está bien centrada. Hay poquita, hay muy poquita. Por eso tenemos tan bajo nivel de rendimiento. Entonces, tenemos que aprender dónde estoy. Si yo ahorita estoy aquí, ¿por qué me tengo que bajar solo? Ahí le voy a seguir. Pero si estoy aquí, ya. A lo mejor un día agarro mis cuadernos, todos, y le digo, toma, llévatelos a ver qué haces. No, y sigue otro que viene atrás de ti. Claro, Es va a una haber otros cadena. que ya van a estar. Los sucesores. O sea, yo le decía a la universidad, Sí. cuando ya no tenía lucha a los muchachos, oiga, maestro, pásame, sí, te voy a pasar, ya, no te quiero volver a ver. De ver, sí, yo le decía, no te quiero volver a ver, que te repruebe la vida. Y la vida se las cobró, Sí. punto. Sí, es el proceso natural, esa sucesión, ¿no? Sí, Lo es. vemos en la primera genealogía, Así es. donde está Adán y ve nacer sus generaciones, nacer. De todos ellos, obviamente el que mejor hizo las cosas fue Enoc, que desapareció. O sea, fue tan perfecto que desapareció, y después vino Matusalén, termina cuando Le manda la señal a Noé. sí, le dice, hoy empieza, se muere y al otro día empieza a llover, Sí. ¿no? Y Noé medio termina mal ahí, ¿no? Pero Que le entró al... sí. Terminó haciendo al final lo que Salomón, ¿no? O sea, Dios le dio un regalo y una comisión enorme, como a Salomón, hacer el templo. A Noé le da hacer el arca, salvar a la pequeña humanidad de 8 personas ahí, los animales, y al final terminan desviándose, ¿no? Así Del es. propósito original. Es que es propósito que te da, que te hace establecer una visión a través de tus dones y talentos, y entonces, para cerrar y no dejarlo ahí, empiezas a ver cuáles son tus asignaciones. Así es correcto. Tu plan, tu progreso, tu estrategia, y cerrar el ciclo, punto. Entonces, mis asignaciones son las que me van a decir, ya acabé, o ahí voy, Traigo una inquietud, no sé si estoy bien o estoy mal. etcétera. Aquí dice plan, dice proceso y estrategia, ¿no? Para lograr. Si los malos, por así decirlo, la gente malosa hace planes, hace estrategias, hace sus procesos para todo esto que está pasando, que tan poca gente hace que estemos mal, que a poco tampoco, que más bien no podemos también desarrollar la gente buena, la que queremos de alguna manera, como lo hizo Moisés, que dijo, espérame, yo también quiero esparcir para acá, transmitir para los demás. ¿Qué no podemos también desarrollar un plan, una estrategia, un proceso para también transformar esto que está pasando? Por ahí dicen, somos más los buenos, ¿no? Eso que no, los yo, malos. con eso. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, a lo que comenta Beto, sí debe de haber una estrategia, aunque no te vas a corromper, pero ahí entraría el ingenio, la creatividad, no sé, para poder desarrollar Definitivamente sí es una posible. estrategia y poder transformar todo esto que nos hace tanto daño. Sí, es muy Definitivamente. padre llegar a un gobernador, es algo muy, sería padre, ¿no? Estar comunicándote directamente con un líder, pero más padre sería como atraparlo y poder lograr tu objetivo con una estrategia, sin corromperte, claro. Claro. Fíjate que antes de la pandemia, yo firmé un contrato con el gobierno del estado de Jalisco. De hecho, se los dije a ti, tenía un contrato. Vino el presidente y paró todos los contratos. Hasta que esté jalando el tren, le dijo. Esos alternos, no
no los de gobierno. Pero mi proyecto de capacitación era liderazgo, para trabajar con las secretarías. Ya es una firma, ¿no? Ya está todo, ya nomás, lo único que ahorita falta para que yo empiece a trabajar con el gobierno es que el tren esté funcionando. Así lo dijo el presidente. El otro día lo vimos jalando y le dije a mi esposa, no creo porque nos cayó la pandemia. No creo que con la pandemia digan echemos a andar esos proyectos. Pero es largo y complejo, porque de informar a llegar al punto de comprensión, hay veces dura años. Si no, véanme a mí y véanse ustedes. O sea, tenemos la información, la mayoría de la información que tenemos ya la teníamos. El problema es que hay que pasarla al entendimiento. Es logos rema. Y pasarla al Zoe, que es la práctica. O sea, el cambio de cultura lleva mucho más tiempo que la contracultura. Porque la contracultura sigue trabajando porque está desde arriba. ¿Qué tiene esa cultura que se permea de arriba hacia abajo? Tiene poder y tiene dinero. O sea, la cultura del narcotráfico la empezaron a trabajar desde Antonio Aguilar, o sea, a través del populacho. Empezaron a meter. Es un plan, ¿no? Sí, claro. Sí, es un plan. El problema de este plan. Pero ya pasó de moda. El problema del otro plan es que no tiene ni poder ni tiene dinero. Lo tiene que traer sobrenatural. Y para eso necesitamos uno. Jesús. Sí. Hay que permearlo. Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque nos amas y nos bendices. Gracias porque eres bueno y fiel. Gracias porque estamos en el proceso de ir hacia adelante, de hacer crecer tu reino sobre la faz de la tierra. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias por el entendimiento que nos das. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y de fortaleza y de luz y de paz. Y nos ayudes a ser como tú quieres que seamos. Bendice esta palabra y llénala de tu amor y de tu gracia. Danos tu ayuda, protección. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bendice nuestras ofrendas. Bendice los diezmos. Y en el nombre de Jesús, multiplique en ellos abundantemente para que sean prósperos y bendecidos. Amén y amén. Amén.